Segundo de Reyes 17, 18, 12. Segundo de Reyes 17. El año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Oseas, hijo de Elá, y reinó 9 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que le habían precedido. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, e hizo a Oseas su siervo, imponiéndole tributo. Pero el rey de Asiria encontró rebeldía en Oseas, pues éste había mandado enviados a Soa, rey de Egipto, y no pagaba anualmente el tributo al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria lo tomó prisionero y lo encerró en una cárcel. Después el rey de Asiria invadió todo el país, subió a Samaria y la sitió durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los asentó junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que les había sacado del país de Egipto y de la opresión de Faraón, rey de Egipto, y dieron culto a otros dioses. Siguieron las prácticas de las naciones a las que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Es lo que hicieron los reyes de Israel. Además, los israelitas cometieron acciones reprobables contra el Señor su Dios y se construyeron lugares altos en todas sus ciudades, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Se levantaron estelas y aserás en todas las colinas elevadas y bajo todos los árboles frondosos, y allí quemaron incienso en todos los lugares altos, lo mismo que los gentiles que el Señor había dispersado delante de ellos. Cometieron acciones perversas irritando al Señor, y dieron culto a los ídolos sobre los que el Señor les había dicho: no hagáis tal cosa. El Señor había avisado a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos sus videntes, diciendo: convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandatos y decretos conforme a toda la ley que prescribí a vuestros padres y que os comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, tanto como la de sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos, la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les dirigió. Caminaron tras las vanidades y se volvieron vanos, y tras las naciones de su alrededor, sobre las que el Señor les había ordenado que no las imitasen. Abandonaron todos los mandatos del Señor su Dios y se fabricaron 2 becerros fundidos, se hicieron una aserá, adoraron a todo el ejército de los cielos y dieron culto a Baal. Pasaron por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación e hicieron sortilegios. Se dedicaron a hacer el mal a los ojos del Señor hasta despertar su cólera. Entonces el Señor se irritó muchísimo contra Israel y los apartó de su presencia. No quedó más que la tribu de Judá, ella sola. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguieron las costumbres que había practicado Israel. El Señor repudió a toda la estirpe de Israel y los castigó, los entregó en manos de los saqueadores hasta que los echó de su presencia, porque Israel se había separado de la casa de David y había elegido como rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam apartó a Israel del seguimiento del Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas secundaron todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta el punto de que el Señor apartó a Israel de su presencia, tal como había predicho por medio de sus siervos los profetas. Israel fue deportado a Asiria desde su tierra hasta el día de hoy. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cut, Abá, Hamat y Sepharvaim, y la asentó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Tomaron Samaria y se instalaron en sus ciudades. Cuando comenzaron a habitar allí no temían al Señor, y el Señor envió contra ellos leones que los devoraban. Entonces acudieron al rey de Asiria diciendo: las gente que deportaste e hiciste habitar en las ciudades de Samaria no conocen las normas del Dios del país. Este ha enviado contra ellos leones que los están matando, pues no son conocedores de las normas del Dios del país. El rey de Asiria dio órdenes diciendo: haced volver a uno de los sacerdotes que deportasteis de allí, que vaya y habite allí y les enseñe las normas del Dios del país. Llegó uno de los sacerdotes que habían deportado de Samaria y fue a habitar en Betel. Este les enseñó cómo debían dar culto al Señor. Cada pueblo fabricaba sus dioses y los colocaban en templetes altos que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en las ciudades en las que habitaba. Los habitantes de Babilonia fabricaron a Sucot-Benot, los de Cut a Nergal, los de Hamat a Asimá. Los habitas fabricaron a Nibhaz y a Tartak. Los sefarvaitas quemaban a sus hijos en el fuego en honor de Adramelech
y de Anamelec, dioses de los sefarvaitas. También daban culto al Señor. Se eligieron de entre su población sacerdotes de las alturas que oficiasen para ellos en los templetes de los lugares altos. Daban culto al Señor, pero también servían a sus dioses según las normas de las naciones de las que habían sido deportados hasta allí. Incluso hasta el día de hoy ellos actúan según las antiguas normas. No temen al Señor ni actúan según sus preceptos, normas, leyes ni decretos, los que el Señor ordenó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel. El Señor había hecho con ellos una alianza diciendo: no daréis culto a otros dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, sino al Señor que os sacó del país de Egipto con gran poder y brazo extendido. A él daréis culto, le adoraréis y le ofreceréis sacrificios. Guardaréis y cumpliréis siempre sus decretos, normas, leyes y preceptos que él escribió para vosotros, y no daréis culto a otros dioses. No olvidéis la alianza que he hecho con vosotros y no deis culto a otros dioses. Daréis culto al Señor vuestro Dios y él os salvará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron obrando según sus anteriores normas. Aquellas naciones dieron culto al Señor, pero servían a sus ídolos. Así lo hicieron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, lo mismo que habían hecho sus padres hasta el día de hoy. Segundo de Reyes 18. El tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre David. Quitó los lugares altos, destruyó las estelas y cortó las aserás. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había fabricado Moisés, porque los israelitas les seguían quemando incienso en aquel tiempo y la llamaban Nehustán. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo otro igual entre todos los reyes de Judá ni entre los que le precedieron. Se adhirió al Señor y no se apartó de él, y guardó las normas que el Señor ordenó a Moisés. El Señor estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Venció a los filisteos hasta Gaz y sus confines, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. El año cuarto del rey Ezequías, que corresponde al séptimo de Oseas, hijo de Elá de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, hasta Samaria y la sitió. La tomaron después de 3 años, el año sexto de Ezequías, que corresponde al año noveno de Oseas, rey de Israel. Entonces fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los asentó en Gelaj y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque no habían escuchado la voz del Señor su Dios y habían transgredido su alianza, no escucharon ni cumplieron cuanto prescribió Moisés, siervo del Señor. Salmo 136. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo con sabiduría los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterna su misericordia. Él hizo las grandes lumbreras, porque es eterna su misericordia. El sol para regular el día, porque es eterna su misericordia. Y la luna y las estrellas para regular la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque es eterna su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él partió el mar rojo en dos, porque es eterna su misericordia, e hizo pasar por medio Israel, porque es eterna su misericordia. Y hundió en el mar rojo al faraón y su ejército, porque es eterna su misericordia. Él condujo a su pueblo por el desierto, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes potentes, porque es eterna su misericordia, y dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia. Y dio sus tierras en heredad, porque es eterna su misericordia, en heredad de Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Él en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros adversarios, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los cielos,
porque es eterna su misericordia. Juan 19, 1-16. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran, y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y lo vistieron con un manto de púrpura, y se acercaban a él y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: «Mirad, os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «Aquí tenéis al hombre». Cuando le vieron, los príncipes de los sacerdotes y los servidores gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les respondió: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, tuvo más miedo y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta alguna. Pilato le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para soltarte y potestad para crucificarte?». Jesús respondió: «No tendrías potestad alguna sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo, pero los judíos gritaban diciendo: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César». Pilato, al escuchar estas palabras, condujo fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabbatá. Era la parafebe de la Pascua, más o menos la hora sexta, y les dijo a los judíos: «Aquí está vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». «No tenemos más rey que el César», respondieron los príncipes de los sacerdotes. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran, y se llevaron a Jesús.